La casa estaba en silencio, pero el mundo rugía afuera. Caterina Moroz acababa de cumplir 20 años. Aquella mañana había preparado un café sencillo y caliente para sus padres, como hacía desde el comienzo de la guerra. El olor a pan tostado aún flotaba en el aire cuando las sirenas rasgaron el cielo por primera vez ese día. Estaba acostumbrada al sonido. Todos lo estaban. Pero ese día, la sirena sonaba diferente, más urgente, más cercana. El tipo de sonido que te hiela la espalda y acelera el corazón sin motivo aparente. Corrió hasta el dormitorio, pero estaba vacío. La radio de onda corta seguía encendida, con voces nerviosas en ucraniano informando movimientos hacia el norte, en dirección a Irpin. Ellos habían salido, tal vez a buscar suministros o a ayudar a vecinos. Los Moroz nunca se quedaban quietos ante el dolor ajeno. Caterina se puso el abrigo gris, ese que su madre decía que era feo pero práctico, y bajó corriendo las escaleras del pequeño edificio. Sentía el estómago revuelto, como si el presentimiento ya se hubiera hecho realidad. Pasaron 45 minutos entre sirenas, humo a lo lejos y miradas perdidas en las calles, hasta que escuchó la noticia. Un bombardeo había alcanzado a un pequeño grupo que intentaba cruzar la calle principal cerca de la estación central. Entre ellos, una pareja conocida, Víctor y Olena Moroz, sus padres. El funeral fue improvisado en un pequeño patio detrás de una iglesia ortodoxa dañada. Había otros cuerpos, otras familias, otros llantos contenidos. Caterina no lloró. Simplemente miraba la madera cruda del ataúd y pensaba en cuántos drones había pilotado ya en los entrenamientos clandestinos de la universidad. ¿Cuántas veces había dicho que sabía usar drones mejor que los propios militares? Era un talento que antes servía para concursos de fotografía y observaciones ambientales, pero que ahora ardía en su pecho con otra función: venganza, justicia, protección. El duelo no le dio opción. El odio tampoco. 3 días después del entierro, Caterina se presentó ante la Fuerza de Defensa Territorial de Kiev, mostrando videos de sus operaciones con drones FPV, DJI y otros modelos adaptados. Usaba términos técnicos con precisión: alcance de transmisión, altitud de crucero, capacidad de carga. El comandante, un hombre canoso llamado Hrihori, la observó con una ceja levantada. ¿Crees que puedes pilotar un dron de combate, niña? No lo creo. Sé que puedo. El silencio duró algunos segundos. Entonces, él deslizó una ficha de alistamiento hacia ella. Si vas a luchar en serio. El entrenamiento comienza mañana a las 6. 0. Bienvenida a la unidad de reconocimiento y ataque remoto. Ahora eres una operadora oficial de drones tácticos de Ucrania. El centro de comando estaba instalado en el sótano de un antiguo edificio gubernamental. Había pantallas, mapas y ruidos metálicos de voces por radio. El olor a café viejo y sudor impregnaba el ambiente. Caterina fue asignada al modelo Punisher, un dron de ataque ucraniano con alcance de hasta 50 kilómetros. Silencioso, letal. Su primera misión era observar movimientos rusos cerca de Hostomel. Sentía las manos sudorosas sobre el control, pero su mirada estaba fija en la pantalla. Cuando localizó los vehículos, marcó las coordenadas y las transmitió a la artillería aliada. 10 segundos después, las explosiones iluminaron la pantalla. No sintió alegría, ni alivio, solo un vacío que parecía profundizarse con cada nueva misión. Por la noche, sola en un pequeño alojamiento, Caterina veía videos antiguos de su familia. Reía de la forma en que su madre decía: «Katia, ten cuidado con ese dron, vas a tumbar la antena otra vez». Y recordaba a su padre, que le enseñaba a leer mapas topográficos. Siempre decían que ella tenía alas en los ojos. Ahora
Ella pilotaba esas salas, pero ya no era para explorar paisajes o perseguir gaviotas en los acantilados de Crimea. Era para encontrar tanques, objetivos, hombres, y aún con los ojos fijos en la pantalla, seguía viendo los rostros de sus padres. Los días que siguieron fueron una mezcla de automatismo y desvelo. Katerina se movía por la base como una sombra eficaz, puntual, callada. Cada misión era una tarea que debía cumplirse. Cada objetivo eliminado, una cicatriz más que no sangraba, pero dolía. No hablaba mucho, solo observaba, analizaba, pilotaba. Ya no escribía en su cuaderno. Tampoco respondía a los mensajes de antiguos compañeros de universidad que, desde el oeste del país, le preguntaban si estaba bien. ¿Cómo explicar que el concepto de estar bien había dejado de tener sentido? Un día recibió una orden urgente: apoyo aéreo para una unidad emboscada cerca de Bakhmut. Era una misión crítica. Su dron Punisher debía lanzar reconocimiento, marcar coordenadas y guiar los ataques de artillería con precisión milimétrica. Katerina estaba sola en la estación. Colocó los auriculares, ajustó la pantalla térmica y comenzó el ascenso. El cielo estaba gris, el campo deshecho. La cámara capturaba cráteres, techos colapsados, árboles calcinados. Y entre eso, movimiento. Una columna de 5 vehículos rusos avanzaba cerca de una escuela destruida. Katerina marcó las coordenadas, pero algo la detuvo. Una figura cruzó el cuadro. Una figura pequeña. Amplió la imagen. Era un niño. Estaba descalzo, cubierto de polvo. Llevaba un peluche entre los brazos. Katerina dudó. Transmitió las coordenadas con una advertencia: civiles en zona, posible menor. La central respondió: confirmado, pero la amenaza es prioritaria. Suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo esta historia. El ataque ocurrió igual. La pantalla se iluminó. Los vehículos ardieron. El niño desapareció del cuadro. Ella se quitó los auriculares y se quedó mirando sus propias manos. Eran firmes, pero frías, y por dentro había un hueco. Esa noche no durmió. Se sentó en el rincón del cuarto que compartía con otros 3 operadores, abrazando el abrigo que su madre decía que era feo, pero práctico. Sintió que todo aquí lo estaba desmoronando. Los superiores notaron rápidamente su precisión. Sus coordenadas casi nunca fallaban. Su lectura del terreno era impecable. En 3 semanas, Katerina ya operaba drones kamikazes que exigían una precisión casi quirúrgica. Los guiaba directamente a los objetivos, muchas veces estructuras de mando enemigas. Nunca sonreía, ni siquiera cuando la elogiaban. Pero por la noche, sola, lloraba en silencio, con los ojos enrojecidos reflejando la luz azul de la pantalla del portátil. Escribía un diario digital, donde dejaba mensajes para sus padres que ya no podrían leer. Hoy hice otro ataque. Acertamos a un depósito. Ustedes estarían orgullosos, o tal vez no, ya no lo sé. Katerina se despertó antes del amanecer. La habitación donde dormía era pequeña, estrecha y olía a polvo y aceite de máquina, pero era segura, o tan segura como se podía estar en medio de una guerra. El silencio de la madrugada solo era roto por el leve zumbido de los generadores. Incluso allí, en el sótano reforzado del centro de operaciones, el miedo flotaba como una niebla invisible. Se lavó el rostro en un lavabo de metal y se recogió el cabello en un moño apretado. Ya no se miraba mucho al espejo. Su expresión parecía haber envejecido años en semanas. Sus ojos, que alguna vez fueron vivos y curiosos, estaban hundidos y vacíos, marcados por noches sin dormir e imágenes que no se borraban de la memoria.
En la sala de mando, los oficiales repasaban las nuevas instrucciones. Un nuevo frente de combate se formaba en los alrededores de Bakhmut y había reportes de blindados rusos acercándose a pequeñas aldeas civiles. Katerina fue asignada para sobrevolar la región con un dron de observación de largo alcance, hacer reconocimiento del terreno y, si era necesario, activar los drones armados de ataque. Apretó los puños. Sabía lo que eso significaba. Más destrucción, más muertes, tal vez incluso más niños atrapados en pueblos, sin electricidad, sin agua. Pero también sabía lo que pasaría si nadie los detenía. El centro de mando era frío y mal iluminado. Se sentó en su estación, colocó los auriculares y sus dedos comenzaron a danzar sobre los controles. La pantalla se encendió con una imagen clara y suave del horizonte. El dron ascendió con ligereza, cortando los cielos grises de la mañana como un pájaro silencioso. A medida que se acercaba a la zona de conflicto, los signos de la guerra volvían a asombrar el paisaje. Cráteres abiertos en el suelo, coches quemados abandonados, restos de casas transformadas en escombros. Todo era gris y muerto. Pero algo llamó su atención. En un claro al borde del bosque, vio movimiento. Un convoy ruso avanzaba lentamente por una carretera secundaria, camuflado entre árboles. Era una ruta improbable, quizás pensaban que estarían fuera de la vigilancia. Katerina marcó las coordenadas e inició el rastreo. Envió los datos al mando, que preparaba una posible acción de ataque. Su mente, sin embargo, fue tomada por recuerdos antiguos. Esa carretera la conocía. Era la misma por donde su familia viajaba para visitar a los abuelos antes de la guerra. Por un instante, los rostros de su madre y su padre aparecieron en el fondo de su mente, sonriendo en el coche, con música folclórica sonando en la radio. Apretó los ojos. No podía pensar en eso ahora. La autorización para el ataque llegó. Un dron kamikaze sería lanzado desde una base improvisada, y ella, como de costumbre, haría la orientación manual en los metros finales para garantizar precisión. El tiempo entre el lanzamiento y el impacto era corto, pero para Katerina, cada segundo parecía una eternidad. El dron se deslizaba por los cielos como un halcón invisible, volando entre el humo y las ramas rotas. Cuando la imagen del convoy apareció en la pantalla, contuvo la respiración. Un camión guió el dron directamente al centro del camión de comunicaciones. Un leve pitido señaló el bloqueo del objetivo, y entonces silencio. La explosión iluminó la pantalla. Hubo gritos por la radio. Gritos del otro lado también captados por los sensores de audio antes de apagarse por completo. Los tanques retrocedieron. La misión había sido un éxito. Pero Katerina se quitó los auriculares. Se quedó allí, sentada, en silencio, mirando la pantalla negra. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido kilómetros. Se levantó. Salió del centro de mando y subió al techo del edificio. El viento frío de la mañana golpeaba su rostro, pero no le molestaba. Miró al cielo despejado, casi irónico, como si el universo no se preocupara por nada de lo que sucedía allí abajo. Una voz a sus espaldas la hizo volver en sí. Katerina era Iván, otro operador de drones, algunos años mayor. Cabeza rapada, barba corta, ojos atentos. Había perdido a su hermano al comienzo de la guerra. Sabía lo que era cargar con un vacío en el pecho. Fuiste precisa. Salvamos vidas hoy. Ella no respondió. Solo siguió mirando al horizonte. A veces uno olvida por qué empezó. ¿Tú lo recuerdas? Lo recuerdo, respondió. Después de un largo silencio, empecé porque ellos mataron a mis padres. Ahora, continúo porque, si me detengo, otras personas perderán a los suyos también.
Iván asintió. Sabía que no había palabras correctas. Solo la presencia ya era un consuelo. Caterina volvió a entrar. No durmió esa noche, como tantas otras, pero antes del amanecer, escribió un mensaje más en el diario que nunca sería leído. Hoy, un convoy fue destruido. Era una carretera que solíamos usar. Dolió, pero era necesario. Perdón, mamá. Perdón, papá. Espero que lo entiendan. Cerró el portátil, respiró hondo y se preparó para el día siguiente. La guerra no espera. La rutina en la base comenzaba a confundirse con los días que pasaban. Era difícil saber si era lunes o sábado. Para Caterina, todo giraba en torno a las misiones. Despertar, informes, reunión, pilotar, observar, atacar, dormir cuando se podía, repetir. Pero esa semana algo diferente ocurrió. Un nuevo grupo de voluntarios había llegado a la base, entre ellos una joven llamada Svitlana, de apenas 19 años. Era delgada, hablaba rápido, y tenía un brillo en los ojos que contrastaba con el ambiente sombrío del centro de mando. Venía de Odessa y también tenía experiencia con drones. Había aprendido por su cuenta con tutoriales en internet. Caterina fue asignada para entrenarla. Le resultó extraño al principio. No se veía como mentora de nadie. No quería encariñarse, pero había algo en Svitlana que le recordaba a sí misma unos meses atrás antes de las muertes, antes del silencio. En los primeros días, Svitlana fallaba en comandos básicos. Su dron casi chocó con una torre eléctrica, pero no se rendía. Era decidida, incluso con los ojos llenos de lágrimas después de cada error. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Caterina una noche, mientras observaban videos de reconocimiento. Porque bombardearon el hospital donde trabajaba mi hermana. Ella estaba de guardia. El silencio entre ambas fue instantáneo. Caterina solo asintió. Sabía que la guerra era una red de tragedias entrelazadas. Cada rostro tenía una historia, y ninguna era ligera. En las semanas siguientes, Svitlana comenzó a mejorar. Sus manos se volvieron más firmes en los controles. Aprendió a identificar patrones de movimiento enemigo, a prever retiradas y emboscadas. Y con eso, algo raro ocurrió. Caterina empezó a abrirse. Aparecieron pequeñas sonrisas, frases más largas, una risa leve, de vez en cuando. Una amistad finalmente empezaba a nacer entre las ruinas. Pero la guerra no perdona distracciones. En la tercera misión en la que fueron enviadas juntas, recibieron la orden de observar una zona estratégica cercana a la línea ferroviaria de Avdiivka. Había sospechas de que los rusos estaban trayendo municiones por vías improvisadas. Las imágenes lo confirmaban. Había vagones descargando cajas en un claro protegido por camiones. Era una misión arriesgada, pero prometedora. Con un ataque bien ejecutado, podrían retrasar toda una ofensiva enemiga. Suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo esta historia. Se trazó el plan. Svitlana mantendría la vigilancia aérea con un dron ligero, mientras Caterina controlaría un dron suicida. El problema fue que, minutos antes del lanzamiento, hubo interferencias en la señal. Probablemente un inhibidor ruso intentando derribar las transmisiones. Caterina sabía que con una señal débil el dron se volvería inestable, pero también sabía que si esperaban, perderían la ventana de ataque. Miró a Svitlana. Va a salir bien, dijo, más para sí misma que para la otra. Y lo lanzó. El dron voló en zigzag en los primeros metros, pero se estabilizó en altitud. Caterina forzó la señal por canales alternos. Los vehículos, las cajas, el objetivo. Faltaban menos de 400 metros cuando la señal se cortó por completo. Oscuridad en la pantalla. Caterina contuvo la respiración. Intentó reconectar. Nada. Entonces, la explosión. Fuerte, seca,
resonando por las colinas. La radio chispeó con la voz de un observador de infantería. Impacto confirmado. Centro del claro. Fue directo al depósito. Ella exhaló lentamente. Lo había logrado, pero cuando se giró hacia Svitlana, notó algo mal. La chica temblaba, con los ojos fijos en la pantalla. «¿Svet?» llamó, acercándose. Svitlana no respondió. Sus ojos estaban clavados en algo fuera de la imagen principal. Katerina tomó el control y retrocedió algunos segundos del video de vigilancia, y entonces lo vio. En el claro, cerca del camión de municiones, también había un pequeño grupo de civiles, aparentemente trabajadores forzados, vestidos con ropa común, no uniformes. Habían sido arrastrados para descargar cajas. Cuando el dron kamikaze cayó, ellos aún estaban en el perímetro. Katerina sintió el estómago retorcerse. Era imposible saberlo, pero ahora era tarde. Svitlana salió de la sala en silencio. Katerina se quedó allí, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. Eso era lo que nadie contaba sobre los drones. Podías estar a kilómetros de distancia, pero las decisiones que tomabas explotaban vidas reales. Esa noche, Katerina no durmió. Escribió en el diario: «Hoy ganamos, pero la victoria supo a sangre. Aún no sé si hice lo correcto. Tal vez nunca lo sepa». Al día siguiente, Svitlana regresó, con el rostro hinchado de tanto llorar, pero con los ojos firmes. «Estoy lista», dijo. Katerina no respondió. Solo encendió el sistema. Era su forma de seguir adelante. La guerra no permite pausas para los arrepentimientos. El invierno llegó temprano ese año. La nieve cubría los escombros como si intentara esconder la fealdad de la guerra. Pero nadie se engañaba. Debajo del blanco silencioso, el suelo aún sangraba. Katerina ahora era una referencia entre los operadores de drones de su unidad. Comandaba misiones complejas, orientaba a nuevos reclutas y tomaba decisiones que ni siquiera los oficiales más veteranos se atrevían a asumir. El comandante Hayori empezó a consultar sus análisis antes de autorizar cualquier movimiento aéreo, pero eso no la hacía más fuerte, solo más necesaria. La rutina de despegues y ataques continuó firme hasta que, a mediados de enero, el mando ucraniano anunció una nueva operación ofensiva en Donetsk. La estrategia era recuperar un punto elevado llamado Colina 312, un lugar con valor táctico y simbólico. El terreno era difícil, fuertemente defendido por artillería y por un sistema ruso de bloqueo de drones. Era el tipo de misión suicida que requería operadores experimentados y con nervios de acero. Katerina fue convocada para liderar el equipo de drones, ahora compuesto por 5 miembros, incluyendo a Svitlana y a un novato de Kharkiv llamado Makar, un ex-gamer que pilotaba drones como si estuviera en un campeonato profesional. El objetivo era claro: neutralizar los radares enemigos y abrir paso para la infantería. En los días previos a la misión, Katerina estudió la topografía de la colina 312 obsesivamente. Conocía de memoria cada depresión en el terreno, cada árbol caído que pudiera servir de refugio para las tropas rusas. Pasaba horas redibujando rutas posibles, anticipando fallos de señal y rutas de escape. No podía fallar. No allí. El día de la operación, el frío cortaba la piel como cuchillas. La base de lanzamiento de drones fue montada a pocos kilómetros del frente. Katerina y su equipo operaban en una tienda camuflada, rodeada de nieve y silencio. A las 5:14, los drones despegaron. Katerina pilotaba el modelo Ries-8, un hexacóptero diseñado para transportar explosivos ligeros y altamente maniobrable. Svitlana utilizaba un dron de vigilancia. Makar, 2 drones tácticos de interferencia. Desde el inicio, encontraron resistencia. El inhibidor ruso bloqueaba las señales desde la cima de la colina. Katerina tuvo que volar bajo,
arriesgándose a chocar con cables eléctricos o incluso ser detectada por sensores térmicos. Fue entonces cuando lo vio. El centro de control enemigo estaba camuflado bajo lonas de nieve falsa. A simple vista sería imposible identificarlo, pero los sensores térmicos del dron revelaban la diferencia de calor. Había generadores funcionando allí. Fijó el objetivo e inició el ataque. El dron descendió como un halcón, veloz y certero. En los últimos segundos, Caterina activó el modo silencioso. El zumbido de los motores cesó. Y entonces, impacto, la explosión sacudió la colina. Con la base enemiga comprometida, los inhibidores quedaron desactivados temporalmente. Era la brecha que necesitaban. La infantería ucraniana avanzó, apoyada por fuego de cobertura y otros drones que sobrevolaban como abejas furiosas. La radio se llenó de ruidos, comandos. Svitlana, que operaba el dron de vigilancia, perdió la señal. Un proyectil explotó cerca de la base ucraniana. Gritos de alerta, confusión. Caterina salió corriendo de la tienda, entre la nieve, intentando localizar a Svitlana. La encontró caída detrás de un árbol, con la pierna ensangrentada y fragmentos incrustados en el costado derecho del cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose a su lado. No, mucho. Pero aún estoy viva. Con cuidado. Caterina la llevó hasta la línea médica improvisada. El rostro de Svitlana estaba pálido, pero aún tenía fuerzas para sonreír. ¿Destruiste los inhibidores, verdad? Sí. Entonces valió la pena. Suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo esta historia. Caterina le sostuvo la mano, con firmeza, sintiendo el pulso acelerarse y luego desacelerarse. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero aquella imagen, la de su amiga caída, herida por algo que no pudo prever, la marcaría para siempre. La misión fue un éxito. La colina 312 fue retomada. En los días siguientes, periódicos y transmisiones de todo el mundo informaron el hecho como un avance estratégico fundamental. Pero para Caterina, fue solo una victoria más que cobró su precio. De vuelta en la base, limpiándose las manos con toallitas húmedas manchadas de sangre seca, escribió en el diario: la vi sangrar. La nieve a su alrededor era roja. Svitlana sobrevivió, pero me pregunto cuántos más caerán. ¿Cuántos nombres más se sumarán a los que ya cargo dentro de mí? Cerró el diario, se lavó la cara con agua fría y sin decir una palabra volvió a la sala de mando. Porque la guerra no perdona a quien se detiene. La base ahora estaba diferente. Después de la victoria en la colina 312, las miradas hacia Caterina se volvieron más largas. Había respeto, pero también había algo más: peso, expectativa, presión. Ahora era una especie de símbolo, una leyenda entre los operadores de drones. La chica que empezó sola y se convirtió en el cerebro detrás de las operaciones más arriesgadas del sector táctico remoto. Pero nada de eso la hacía sentirse fuerte. Muy al contrario. Svitlana fue trasladada a un hospital militar en Lviv. La cirugía salió bien, pero los médicos dijeron que tardaría meses en recuperarse. Aún no sabían si volvería a caminar con normalidad. El cuarto se volvió más silencioso sin ella. Caterina pasó días evitando mirar al lado de la estación donde Svitlana solía sentarse. Se culpaba. Sabía que no podía haber previsto todo, que la guerra estaba hecha de caos y suerte. Pero, en el fondo, sentía que debía haber hecho más, haber esperado más, haber volado desde otro ángulo, haber detectado la artillería oculta. Pero allí no había espacio para el duelo prolongado. En menos de una semana, el mando anunció una nueva misión. Un convoy ruso transportando misiles antiaéreos avanzaba por el sur de Zaporizhia. Si llegaban al punto de lanzamiento, los daños para las fuerzas ucranianas serían devastadores.
La misión exigía una interceptación rápida y precisa. Y por primera vez, Caterina fue invitada a participar directamente en la coordinación general de la ofensiva, no solo como piloto, sino como estratega. Pasó las noches trazando las posibles rutas del convoy, usando imágenes satelitales, informes de inteligencia y simulaciones en 3D. Su rostro apenas veía la luz natural. Dormía en turnos de 2 horas, con la radio colgada al hombro. Cuando llegó el día de la ofensiva, Caterina estaba lista. Usaría un nuevo modelo de dron de largo alcance, recién incorporado a la flota ucraniana con apoyo internacional. El Shark, un dron rápido, casi invisible al radar, con precisión de ataque milimétrica. Despegó desde el punto más alto de la zona segura, escondido en una ladera cubierta de árboles. El cielo estaba despejado, lo cual ayudaba, pero también aumentaba el riesgo de ser localizada visualmente. Caterina volaba en silencio, los ojos fijos en la pantalla, casi sin parpadear. Al avistar el convoy, sintió la adrenalina dispararse. Estaban en formación cerrada, con vehículos blindados abriendo camino y 2 camiones más grandes en el centro, probablemente los que transportaban los misiles. Marcó las coordenadas, analizó la trayectoria y esperó la autorización final para el ataque coordinado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al otro lado de la carretera, al borde de un campo abandonado, Caterina vio un vehículo civil, un pequeño coche azul, con los cristales rotos. Al principio pensó que era uno de los muchos abandonados en los campos ucranianos, pero no. Dentro había personas, 2 adultos y un niño. Estaban escondidos, intentando escapar de la guerra, y por puro azar se habían cruzado con la ruta del convoy ruso. Tragó saliva, informó al mando de inmediato. La respuesta llegó rápido. Confirma si el objetivo prioritario sigue siendo viable. Misión de ataque mantenida. Caterina sabía que el convoy estaba en movimiento. Si no actuaba ahora, perderían la oportunidad de detenerlo. Pero, ¿y si los fragmentos alcanzaban el coche civil? Se quedó paralizada durante 2 segundos. 2 decisiones posibles, 2 destinos irreversibles. Entonces, respiró hondo. Ajustó el ángulo de descenso. Usó un truco que había aprendido meses atrás al simular ataques con curvas laterales para evitar zonas cercanas. El dron descendió desde un ángulo improbable, casi rozando el suelo. Las alarmas sonaron. Un misil antiaéreo fue lanzado contra él, pero falló por poco. Caterina mantuvo el enfoque. En los últimos 5 segundos, usó el control manual para ajustar el descenso, evitando la zona de impacto más cercana al coche azul. El dron colisionó directamente contra el segundo camión del convoy, haciendo explotar toda la parte central de la formación enemiga. La pantalla tembló. La radio chispeó. Los blindados rusos intentaron reaccionar, pero estaban confundidos y parcialmente destruidos. Desde el coche azul, nadie se movió durante unos segundos. Luego se abrió una puerta. Una mujer salió con un niño en brazos. Corrió en dirección contraria, desapareciendo en el campo, vivos. Caterina se quitó los auriculares. Estaba empapada en sudor frío. Le temblaban los dedos, pero sonrió por primera vez en semanas. Un soldado en la base la vio y comentó: «Disparo perfecto. El convoy fue completamente neutralizado». Ella solo asintió. Pero lo que realmente importaba era haber logrado salvar vidas a ambos lados de la pantalla. Más tarde, sola en su alojamiento, escribió en el diario: «Hoy dudé y aún así vencí. Tal vez esté aprendiendo a luchar, sin convertirme en aquello que odio». En la esquina del cuarto,
Una radio tocaba una vieja canción folclórica ucraniana, la misma que su madre cantaba mientras preparaba sopa en invierno. Katerina cerró los ojos. De repente, no sentía tanto frío, pero sabía que el descanso sería breve, porque la guerra no termina, solo cambia de forma. Katerina despertó antes del amanecer. El cuarto donde dormía era pequeño, estrecho, y olía a polvo y aceite de máquina. Pero era seguro, o tan seguro como se podía estar en medio de una guerra. El silencio de la madrugada solo era roto por el leve zumbido de los generadores. Incluso allí, en el sótano reforzado del centro de operaciones, el miedo flotaba como una niebla invisible. Se lavó la cara en un lavabo de metal y se recogió el cabello en un moño apretado. Ya no se miraba mucho al espejo. Su expresión parecía haber envejecido años en semanas. Sus ojos, que alguna vez fueron vivos y curiosos, estaban hundidos y vacíos, marcados por noches sin dormir e imágenes que no se borraban de la memoria. En la sala de mando, los oficiales repasaban las nuevas instrucciones. Un nuevo frente de combate se formaba en los alrededores de Bakhmut, y había informes de blindados rusos acercándose a pequeñas aldeas civiles. Katerina fue asignada para sobrevolar la región con un dron de observación de largo alcance, hacer reconocimiento del terreno y, si era necesario, activar los drones armados de ataque. Apretó los puños. Sabía lo que eso significaba: más destrucción, más muertes, tal vez incluso más niños atrapados en pueblos sin electricidad, sin agua, pero también sabía lo que pasaría si nadie los detenía. El centro de mando era frío y mal iluminado. Se sentó en su estación, colocó el headset y sus dedos comenzaron a danzar sobre los controles. La pantalla se encendió con una imagen clara y suave del horizonte. El dron ascendió con ligereza, cortando los cielos grises de la mañana como un pájaro silencioso. A medida que se acercaba a la zona de conflicto, las señales de guerra volvían a asombrar el paisaje. Cráteres abiertos en el suelo, coches quemados abandonados, restos de casas transformadas en escombros. Todo era gris y muerto. Pero algo llamó su atención. En un claro al borde del bosque, vio movimiento. Un convoy ruso avanzaba lentamente por una carretera secundaria, camuflado entre árboles. Era una ruta improbable y quizás pensaban que estarían fuera de la vigilancia. Katerina marcó las coordenadas e inició el rastreo. Envió los datos al mando, que preparaba una posible acción de ataque. Su mente, sin embargo, fue tomada por recuerdos antiguos. Esa carretera la conocía. Era la misma por donde su familia viajaba para visitar a los abuelos antes de la guerra. Por un instante, los rostros de su madre y de su padre aparecieron en el fondo de su mente, sonriendo en el coche, con música folclórica sonando en la radio. Apretó los ojos. No podía pensar en eso ahora. La autorización para el ataque llegó. Un dron kamikaze sería lanzado desde una base improvisada, y ella, como de costumbre, haría la orientación manual en los metros finales para garantizar precisión. Suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo esta historia. El tiempo entre el lanzamiento y el impacto era corto, pero para Katerina, cada segundo parecía una eternidad. El dron se deslizaba por los cielos como un halcón invisible, volando entre el humo y las ramas partidas. Cuando la imagen del convoy apareció en la pantalla, contuvo la respiración. Un camión blindado, 2 tanques y un vehículo con equipos de comunicación. El objetivo prioritario. Guió el dron directamente al centro del camión de comunicaciones. Un leve pitido señaló el bloqueo del objetivo. Y entonces, silencio. La explosión iluminó la pantalla. Hubo gritos por la radio. Gritos del otro lado también captados por los sensores de audio antes de apagarse por completo. Los tanques retrocedieron.
La misión había sido un éxito. Pero Caterina se quitó los auriculares. Se quedó allí, sentada, en silencio, mirando la pantalla negra. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido kilómetros. Se levantó, salió del centro de mando y subió al techo del edificio. El viento frío de la mañana golpeaba su rostro, pero no le molestaba. Miró al cielo despejado, casi irónico, como si el universo no se preocupara por nada de lo que sucedía allí abajo. Una voz a sus espaldas la hizo volver en sí. Caterina. Era Iván, otro operador de drones, algunos años mayor. Cabeza rapada, barba corta, ojos atentos. Había perdido a su hermano al inicio de la guerra. Sabía lo que era cargar con un vacío en el pecho. Fuiste precisa. Salvamos vidas hoy. Ella no respondió. Solo siguió mirando el horizonte. A veces uno olvida por qué empezó. ¿Tú lo recuerdas? Lo recuerdo, respondió, después de un largo silencio. Empecé porque ellos mataron a mis padres. Ahora continúo. Porque, si me detengo, otras personas perderán a los suyos también. Iván asintió. Sabía que no había palabras correctas. Solo su presencia ya era un consuelo. Caterina volvió al interior. No durmió esa noche, como en muchas otras. Pero antes del amanecer, escribió un mensaje más en el diario que nunca sería leído. Hoy hice otro ataque. Acertamos un depósito. Estarían orgullosos. O tal vez no. Ya no lo sé. Cerró el portátil, respiró hondo y se preparó para el día siguiente. La guerra no espera. A la mañana siguiente, Caterina recibió órdenes directas del alto mando. Una misión especial de sabotaje en las líneas de suministro rusas cerca de Melitopol. La región era conocida por su red compleja de túneles logísticos y centros improvisados de reabastecimiento. Ella e Iván serían los encargados de realizar el mapeo aéreo, identificar objetivos de alto valor y coordinar el ataque con operadores en tierra. Durante la preparación, Caterina comenzó a notar que Iván estaba más introspectivo. En una pausa para el café, finalmente habló. He estado pensando en ir al frente. Quiero luchar con las manos, no solo con los ojos. Caterina lo miró, sorprendida. Iván, sabes lo valioso que eres aquí. ¿Y si muero detrás de una pantalla, sin haber tomado nunca la mano de un amigo muriendo a mi lado? Ella no supo qué responder. La guerra cambiaba a las personas de formas que ninguna lógica alcanzaba. Suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo esta historia. En los días siguientes sobrevolaron Melitopol con drones de observación. Descubrieron una línea ferroviaria que se usaba para el movimiento nocturno de blindados. El ataque se realizaría con drones explosivos guiados, pero dependía de una sincronización perfecta. La noche de la operación, el dron de Caterina enfrentó una tormenta eléctrica. Rayos cruzaban el cielo, las señales temblaban, la visibilidad era pésima. Aún así, ella avanzó. Cuando por fin identificó los vagones, los sensores fallaron. Tuvo que guiar el ataque visualmente. El impacto fue certero. El convoy explotó en secuencia. La línea ferroviaria quedó inoperativa por semanas. La misión fue celebrada como un triunfo, pero al regresar, Iván ya no estaba en la base. Se había alistado para luchar con los pelotones de infantería. Caterina sintió un vacío. No por su decisión, sino por la incertidumbre de cuándo, o si, lo volvería a ver. El invierno se endureció. Las temperaturas bajo cero lo volvían todo más lento, incluidos los drones. Los motores se congelaban, las baterías perdían fuerza, las cámaras se empañaban. Pero los ataques no se detenían. Caterina fue transferida a una base móvil en Jersón,
La región, bajo constante disputa, era un tablero impredecible. El nuevo equipo estaba formado por jóvenes inexpertos. Ella ahora era la instructora. Los entrenó día y noche. Enseñó cómo volar en medio de la niebla, evitar radares, identificar trampas térmicas. Poco a poco se convirtió en una figura respetada, casi materna. Una noche, durante una ofensiva, uno de los nuevos operadores Vadim perdió el control de un dron que cayó en zona neutral. Katerina, sin dudar, tomó otro dron y guió un vuelo de rescate. Rastreó la señal, localizó los restos y evitó que la tecnología ucraniana fuera capturada. Vadim la llamó la mujer que vuela más alto que los ángeles.